Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico y el día de hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, la omnipotencia. Así que vamos a estar meditando al final sobre tres preguntas que tienen que ver en primer lugar en palabras simples cómo vamos a definir o cómo definiríamos este atributo. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente creo y entiendo este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? Y cómo cambia mi relación con los demás. Así que vamos a estar reflexionando en torno a esas tres preguntas. Y vamos a orar para pedirle al Señor su compañía, su bendición y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tenernos nuevamente reunidos para poder adorarte, para poder estar juntos, Señor, como pueblo reunido, para poder conocer más de ti, poder saber más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas a cada uno de los presentes. Bendice también, por favor, a aquellos que vienen en camino, a aquellos que se están conectando también por Zoom, a aquellos que no podrán venir, Señor, para que también puedan recibir de tu compañía. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que ilumine nuestro entendimiento para poder glorificarte a través de este estudio, Señor, que podamos conocerte más, que podamos amarte más, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el Salmo 90. Salmo 90. Ya. Les pido perdón, voy a corregir. Es Jeremías, perdón. Estaba viendo otra cita acá. Jeremías, por favor. ¿Ah? Sí, no, esa era la de la clase pasada. Jeremías 32, 17, por favor, les pido disculpas. Jeremías 32, 17. Vamos a leerlo. ¿Ya? Y mientras tanto también busquen en Job, ya tengan abierto o cercano el libro de Job para que después vayamos a buscar un texto que está ahí. ¿Ya? Entonces, Jeremías 32, versículo 17, va a decir lo siguiente. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Job 22, versículo 26. Fíjense lo que señala Job. Job 22, 26. Dice, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Job 22, 26 va a decir, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Hoy vamos a hablar de la
omnipotencia. Omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? O que Dios sea omnipotente. Ya, omni significa todo y potencia se asocia con poder. ¿Ya? Que tiene el poder para hacer todo, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Omnipotencia, todo el poder o la capacidad de poder hacer todo lo que él quiere. Yo acá les traigo una definición que la armé en función de lo que pude investigar y que es coherente también con el relato bíblico. Podemos decir que la omnipotencia de Dios significa que Él tiene todo el poder. Puede hacer todo lo que quiera que sea conforme a su carácter y voluntad. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas. Eso es lo que nosotros creemos cuando hablamos de omnipotencia, que Dios tiene todo el poder, puede hacer todo lo que Él quiera, conforme a su carácter y voluntad, y no hay nada imposible para Él. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas. Pregunta: ¿la omnipotencia de Dios es un atributo comunicable o incomunicable? Efectivamente es incomunicable. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios tiene todo el poder. ¿Ya? Cuando hablamos de comunicable e incomunicable, estamos diciendo atributos que Dios comparte como atributos que Dios no comparte, por decirlo de alguna forma. Entonces, los comunicables son aquellos que podemos nosotros reflejar o vivir, y los incomunicables son aquellos que le pertenecen solamente a Dios. Por lo tanto, claramente cuando hablamos de omnipotencia, nos referimos a que es un atributo incomunicable, porque solamente Dios tiene todo el poder. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya, yo ahora les quiero plantear una interrogante que no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, pero esta interrogante es el caballito de batalla de muchos ateos. Y los quiero hacer pensar, hermanos. Los ateos van a decir lo siguiente, y lo voy a anotar. ¿Puede Dios, que es omnipotente, crear una roca tan pesada que ni Él pueda levantar? ¿Han escuchado esa frase? Esta es una pregunta en realidad. ¿Puede Dios, que es omnipotente, crear una roca tan pesada que Él no pueda levantar? Esta fue una paradoja que se planteó hace algunas décadas atrás, ¿ya? Que es básicamente una especie de paradoja a fin de negar la omnipotencia de Dios.
porque sea cual sea la respuesta, nos ponen aprietos, ¿o no? ¿Qué opinan, hermanos? De nuevo, de nuevo. Está hecha para que en el fondo exista una contradicción, pero por ejemplo la confesión de fe igual dice que hay algo que Dios no puede hacer. Entonces para nosotros los creyentes decir que Dios no puede hacer algo no es algo que nos cause asombro, porque sabemos que Dios no puede pecar, por ejemplo, o Dios no puede hacer nada en contra de su voluntad. ¿Ya? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? ¿Sí o no? ¿O cuál podría ser la respuesta? Mientras ustedes piensan, yo les comento que yo en la universidad tuve pocos amigos. La verdad que yo no fui mucho de amigos, pero sí tenía un amigo que era mi mejor amigo. Hacíamos todos juntos, los trabajos juntos, y él era panteísta. O sea, imagínense, mi mejor amigo en la universidad era panteísta. Y él me planteó esta pregunta, porque ciertamente es una pregunta que el ateo va a pensar, o todo aquel que no cree en el Dios de la Biblia va a pensar, o va a preguntar a fin de negar o de poner en aprietos la fe cristiana, en este caso, la omnipotencia de Dios. Y el tema es que si uno dice que sí, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que Dios no podría levantarla. Y si uno dice que no, ¿qué implica eso? Que no es omnipotente, o sea, que no podría crearla. Por lo tanto, evidentemente cualquiera que sea la respuesta, genera eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a eso? ¿Ya? ¿Qué consejo les damos a los jóvenes universitarios que cuando tengan amigos no creyentes le van a hacer esta pregunta? ¿Cómo podríamos responderlo? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podemos responder ante esta paradoja? ¿No? ¿Qué dice Jeremías 32? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Ya. La verdad es que esta pregunta es una pregunta trampa, claramente, pero está mal planteada porque de por sí plantea una incoherencia. Es una pregunta incongruente que en su composición ya está asumiendo cosas que no son inconexas, por decirlo de alguna forma, o son ilógicas. ¿Ya? ¿Cuál sería lo ilógico acá? ¿Mm? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Que no podría crear algo que no pudiera levantar, no pudiera controlar, imposible. Porque Él es omnipotente, Él va a crear siempre todas las cosas, van a estar debajo de Él, por debajo ¿Ya? de su poder. Ese es el punto. Que esta pregunta o esta formulación no considera la trascendencia de Dios y lo pone a la misma altura que lo creado o por debajo de lo creado. Entonces ya aquí hay algo ilógico, por decirlo de alguna forma, que está poniendo algo creado al mismo nivel que el Dios creador. Y por otro lado, esta idea de que exista una roca o una piedra que sea tan pesada, como que la está sacando un poco del plano material, porque todo lo creado tiene sus dimensiones, es específico. Entonces también hay una incoherencia en ese sentido. Por lo tanto,
es como una pregunta ilógica, por decirlo de alguna forma. Es como decir, ¿podría Dios crear un círculo cuadrado? Ya al formular la pregunta es errónea, porque estás colocando dos conceptos que son distintos o totalmente opuestos. Ahora bien, y esto es lo interesante, porque estamos diciendo de que Dios es omnipotente. O sea, la premisa es que Dios tiene todo el poder, pero estamos pidiendo, o la pregunta está pidiendo que crea algo que supere su poder. Entonces, nuevamente tenemos una incoherencia. ¿Ya? Yo sé que esto a lo mejor se escapa un poquito de lo que estamos acostumbrados, pero solamente quiero mostrarles que esta pregunta, que realmente la han hecho desde la vereda contraria, ha tenido pensando a muchos cristianos hace mucho tiempo y quizás hasta el día de hoy, y muchos han intentado dar una respuesta a esto, porque ciertamente es una pregunta trampa. ¿Ya? Y si los pilla mal parados, claramente los va a obligar a decir sí o no, lo cual pone obviamente en duda la omnipotencia de Dios. Pero lo que sí podemos decir es que esta pregunta está mal planteada. ¿Ya? Y tiene que ver también con lo que conversábamos al inicio, con la definición de omnipotencia. ¿Por qué? Porque Dios, en su omnipotencia, Él también va a actuar conforme a su esencia, a su ser, a su naturaleza. Por lo tanto, decir que Dios es omnipotente no es decir o no es pedirle que Él haga algo que es contrario a su naturaleza, a su voluntad. Y es lo que decían, no recuerdo quién lo comentaba aquí, que hay cosas que Dios claramente dice que Él no hace o que no puede hacer. No sé si ustedes recuerdan algún ejemplo. Dios no puede mentir. Claro, Tito 1, del 1 al 2, si usted lo busca, Tito 1, o primero con Timoteo, ¿sí? Porque segundo de Timoteo, que está cerquita, capítulo 2, 13. Ya vamos a partir con ese para ir en orden. ¿Alguien lo encontró? Segundo de Timoteo 2, 13. Ya. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Pablo? Que él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? No puede contradecirse, no puede mentir, no puede decir algo y después retractarse. ¿Ya? ¿Anularse ya? Porque aquí, ¿de qué está hablando? De la fidelidad, ¿cierto? De la fidelidad. ¿Y qué sabemos con respecto a Dios sobre la fidelidad? Que Él es fiel, que Él no cambia. Por lo tanto, lo que está diciendo acá, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. No está diciendo que Él no tenga la capacidad de hacerlo. Lo que está diciendo es que Él en su esencia es fiel. Por lo tanto, su forma de actuar y su poder se va a reflejar en eso. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, cuando nos encontremos con estos versículos que aparentemente podrían ser una negación de algo o una limitación de un poder, lo que nos está diciendo es que Dios actúa conforme a su esencia, a su ser. Y en este caso, Dios es fiel. Por lo tanto, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. ¿Se entiende? Vamos con Tito, ahora sí. Tito 1, del 1 al 2.
Tito 1 del 1 al 2. El que lo encuentra, que lo lea. Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ya, con respecto aquí a la mentira, vemos una negación. ¿Está diciendo que Dios no tiene la capacidad de mentir o no tiene el poder de mentir? Lo que está diciendo acá es que Él, en su esencia, como es la verdad, Él no miente. Él actúa conforme a su ser, a su carácter. Y es por eso que vamos a ver todos sus atributos actúan en conjunto. La bondad, por ejemplo. Dios es bueno. Él no puede ser malo, pero no es una incapacidad, sino que dado que Él es bueno, la bondad está en Él, todo lo que Él hace es bueno. Y en Él no hay maldad. ¿Ya? Pepe. Bueno, lo que pasa es que cuando uno ve los atributos de Dios de una perspectiva más humana, uno puede entender a lo mejor que como uno tiene la capacidad y lo hace de repente de mentir o de negar, pero en el caso de los atributos de Dios, es otra mirada que uno debiera tener, porque los atributos de Dios no pueden contradecirse, porque si no caerían de la perfección. Uno no puede contradecir al otro. Si Él es perfecto o es todopoderoso, o en este caso, si cambia, no sería inmutable. O si uno pudiera convencer a Dios, ¿no es cierto? Entonces, los atributos de Dios en este sentido no tendrían la unidad o esa característica de ser perfecto en todo su aspecto, porque estamos viendo que todos los atributos de Dios, todo su carácter es perfecto, 100% en todo su ser, claro. Entonces, si uno modifica al otro, ya no sería Dios. Entonces, de una perspectiva divina, si uno lo ve de esa perspectiva, no de una humana, yo pienso que, en la medida que uno pueda, ¿no es cierto?, uno lograría a lo mejor captar un poco la esencia de lo que es Dios. Un poco, digo yo, porque de la perspectiva humana nosotros vemos que a lo mejor tenemos esos atributos comunicables, pero también esos atributos no son perfectos, porque nosotros muchas veces los cruzamos, por así decirlo, o uno niega al otro en cierto modo cuando decimos que no queremos mentir, pero mentimos, por decir algo. En el caso del Señor no, 100% perfectos en su esencia y en su integridad. Exactamente. Y eso es lo que nosotros también hemos estado viendo, esta idea de que Dios actúa en su totalidad, en su perfección, con todos los atributos. Todos los atributos van como en línea, por decirlo de alguna forma. Dios es bondadoso y Dios es eterno. Su bondad es eterna. Todo va de la mano. Y ciertamente, claro, nosotros vamos a tender a poner estos atributos en nuestra mirada, en nuestra lógica. Y ahí como que nos cuesta entender ciertas cosas. Pero Dios nos muestra esa perfección, de que todo lo que Él hace es bueno. Y por ejemplo, vamos a ver acá en Hebreos 6:18, va a decir lo siguiente: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que Dios no miente. Nuevamente, no es porque sea una falta de poder, sino que porque Él es la verdad, en Él no hay mentira. Y por eso podemos confiar. Santiago 1:13, si alguien lo tiene, otra persona que busque Josué 21:45 y otra persona busque Isaías 40:28. Por favor. ¿Sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Exactamente. Entonces, nuevamente, vemos como, por decirlo de alguna forma,
algo negativo. Pero no es porque no tenga la capacidad, sino que como Él es lo contrario en su esencia, en su ser, Dios no tienta. ¿Ya? El otro ejemplo era Josué, ¿cierto? 21:45, si alguien lo tiene. Josué 21:45. Nos faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ya. Entonces, otra de las cualidades de Dios en su omnipotencia es que Él no puede quebrantar sus promesas porque Él es fiel. Él cumple lo que promete. Y finalmente Isaías 40:28, si alguien lo tiene. Ya, por favor. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ya, y aquí tenemos un caso más humano. Dios no se fatiga, no se cansa, no es como nosotros. Eso obviamente no limita su poder, sino que nos muestra que Él es distinto. Más que reflejar una incapacidad de Dios, lo que refleja es nuestra incapacidad. Somos nosotros los que nos cansamos, somos nosotros los que mentimos, somos nosotros los que no somos fieles, somos nosotros los que tentamos o caemos en la tentación, pero Dios en su perfección, actuando en su ser, Él no puede hacer esas cosas. Pero no es por una incapacidad, sino que es porque su esencia, Él es perfecto. Hermanos, vamos a Lucas, capítulo 18, y vamos a hablar de la omnipotencia de Dios a través de un pasaje que yo creo que muchas veces ha sido mal entendido. Lucas 18:27. ¿Qué es lo que dice Lucas 18:27? Si alguien lo tiene, que lo lea. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, esto es cierto en realidad. Pero ¿cómo interpretamos este texto? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Porque a veces pasa de que a lo mejor una persona quiere algo y no puede alcanzarlo o lograrlo, recurre a este pasaje y dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, yo con fe voy a esperar que Dios me lo dé. ¿Ya? Muchas veces se interpreta así este texto. Pero si bien es cierto, Dios tiene el poder para hacer lo imposible, este texto apunta a algo bien particular con respecto al poder de Dios. ¿De qué está hablando acá? Al discípulo le preguntan, ¿podrá alguien ser salvo? Es eso. ¿Ya? Entonces, este texto bíblico no es ¿cómo decirlo de alguna forma? Un amuleto o un mantra para creer de que todo lo que yo quiero a través de la fe, Dios me lo va a dar, aunque sea imposible para mí. Lo que está diciendo acá, en el relato, tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? ¿Qué historia es esta? ¿Se acuerdan? La del joven rico. Un joven rico que va a donde Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ese es el tema, la vida eterna. Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes y se los narra. Y el joven, ¿qué dice? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, un hombre perfecto, íntegro. Según él. Según él. Jesús, ¿qué le dice? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, sí tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. O sea, Dios, ¿qué le está diciendo acá? Está
interpretando al Dios que el joven tiene en su corazón. ¿Ya? ¿Mm? Ya hay idolatría, pero algo más importante todavía. ¿Qué podemos ver de las palabras de Jesús? ¿Ya? Pero entonces, si tuviésemos que preguntarnos, ¿qué es lo que demanda el Señor? Que deje toda su confianza en las cosas. Creo que había alguien con la mano. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, tú deja tu confianza en las cosas que tienes, en lo material, en lo que amas, en lo que adoras. Ven y sígueme. Si tú quieres ser realmente un discípulo mío, debes dejar de confiar en otras cosas. Debes dejar de servir a otro señor. Y en este caso el dinero, las posesiones. El joven se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Como que Jesús dice eso a la gente. Entonces como que la gente se sorprende y dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense cómo las palabras de Jesús no están necesariamente ligadas al rico, sino que están ligadas al idólatra, al que ama otras cosas antes que Dios. Porque si no, no tendría sentido la pregunta, ¿quién entonces puede ser salvo? Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, el ser humano de por sí, en su esencia, no puede dejar de adorar otras cosas que no sea Dios. La única forma de que el hombre vaya hacia Dios es que sea el mismo Dios el que lo cambie. Sea el mismo Dios el que lo haya llamado. Entonces Pedro dijo, yo creo que Pedro entendió, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Fíjense cómo están las dos cosas. La posesión, el adorar algo, pero también el seguir y confiar en el Señor. Lo dejamos todo por ti, eso es lo que está diciendo Pedro. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. ¿Se dan cuenta que incluso la promesa de Dios es en este tiempo y también en la vida postrera? Es interesante eso, porque ciertamente el dejar la idolatría, el dejar nuestra confianza en las cosas que tenemos y rendirnos a Dios, también puede tener beneficios en el presente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Por tanto, cuando nuevamente leamos ese versículo de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, no está necesariamente hablando de que Dios va a cumplir todo lo que tú quieras, ¿ya? De hecho, Dios tiene ese poder para hacerlo. Pero el objetivo del texto no es ese, es mostrarnos que en relación a la salvación y dejar la idolatría para servir al Dios vivo, eso solamente lo puede hacer Dios. Es Dios quien puede lograr esa obra en el ser humano, no es el hombre. Bien, vamos con algunos textos bíblicos que hablan de la omnipotencia de Dios. Y aquí vamos a ir a Génesis 1, del 3 al 8. Otra persona va a buscar Salmo 33, 6. Otra persona va a buscar Génesis 18, 9 al 14. Otra persona va a buscar Éxodo 8, 18 al 19. Otra persona va a buscar Job, capítulo 1, versículo 12. Y otra persona va a buscar Juan 19, del 9 al 11. ¿Ya? Así que buscamos esas citas bíblicas y las vamos
leyendo sobre el poder de Dios. Génesis 1, del 3 al 8, ¿alguien lo tiene? Ya, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ya, muchas gracias. El relato del Génesis nos muestra el poder de Dios. Un poder totalmente distinto al de nosotros. Nosotros, para poder crear o construir algo, necesitamos herramientas y materiales. Pero acá nos muestra que Dios, para poder crear las cosas, Él solamente ocupa su palabra, su voz. Y lo otro, y eso es lo interesante, Él dice, sea la luz, y fue la luz. Pero por ejemplo el versículo 5 nos dice que Él llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Qué significa esto de llamar? Autoridad. En la Biblia, cuando se habla de llamar o de nombrar algo o de renombrar algo, está reflejando la autoridad, está reflejando el poder. Y solamente Dios tiene esa capacidad de crear con el poder de su voz, pero también de llamar, de definir lo que son las cosas. No es el ser humano, es Dios el que tiene ese poder. Exactamente. De hecho, bueno, Pablo después lo va a decir. Salmo 33, 6, ¿alguien lo tiene? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra, nuevamente, fueron hechos los cielos, y todo el ejército. Nuevamente nos refleja esa idea de que el Creador es Dios. Él, en su omnipotencia, en su poder, Él puede y crea todas las cosas. Él las define. No es el ser humano. No somos nosotros. Es Dios. Génesis 18, ¿alguien lo tiene? Ya, del 9 al 14. Génesis 18 del 9 al 14. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Bien, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Aquí está hablando de quién. ¿O cuál es el resultado futuro de esto? El hijo de Abraham con Sara, Isaac. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿O cuál era la situación humana ahí? Los años, la esterilidad y lo imposible para el ser humano. O sea, si quisiéramos hablar de un texto que diga lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, yo usaría este. Este más apunta a eso, porque ciertamente a través de las capacidades humanas, a través del contexto humano, era algo totalmente imposible. Y de hecho por eso Sara se ríe. Yo creo que tiene eso así como, ¿qué me está diciendo así? Es imposible. De hecho creo que Isaac significa risa, ¿cierto? Isaac significa risa. Apunta también a eso. Entonces el poder de Dios, o Dios en su omnipotencia, puede revertir aquellas cosas que humanamente no podemos hacer. ¿Ya?
Dios tiene ese poder. Y por eso nosotros con fe, con mucha fe a veces, oramos a Dios pidiendo incluso revertir enfermedades. Cuando incluso la ciencia, la medicina dice que no, nosotros creemos que la última palabra la tiene Dios. Por tanto, hasta el último día de esa vida nosotros tenemos fe que el Señor puede hacerlo. Y Dios actúa conforme a su voluntad. Bien. Éxodo 8, 18, 19. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Y después Job, capítulo 1. Éxodo 18. Perdón, Éxodo 8, me equivoqué. Éxodo 8, 18, 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya. Esta historia está en las plagas de Egipto. Entonces las plagas de Egipto tenían también esa lógica de mostrar el poder de Dios. De hecho, si usted investiga un poquito más sobre esto, va a encontrar de que las plagas que Dios mandó a Egipto, o los tipos de plagas, tenían que ver con la idolatría y los dioses de Egipto. ¿Ya? Por dar un ejemplo, no sé. Egipto tenía un dios que adoraban o que tenía que ver con la fertilidad o el ganado, por ejemplo, o la provisión. Dios atacaba el ganado. O sea, Dios atacaba la idolatría. Y acá nos muestra que los hechiceros de Egipto trataron de emular el poder de Dios, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. O sea, lo que está diciendo acá es que los hechiceros reconocieron de que realmente la fuerza o el poder que estaba ahí los sobrepasaba. Ellos no podían emularlo, no podían imitar ese poder, porque era el poder del Todopoderoso. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Job, esta historia muy interesante. Job capítulo 1, 12. ¿Qué dice? Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ya, búscame también, Ale, el capítulo 2, 5 y 6. Mientras lo busca, la historia de Job nos muestra como una especie de rendición de cuentas de todos los seres creados ante Dios. Y como que Dios le pregunta a Satanás: ¿no has visto o no has considerado a Job? Y como que Satanás igual trata de tentar, así como: no, pues si tú le has dado todo, quítale todo y a ver si se enoja o cambia de opinión. Pero ahí vemos que Dios, en su poder, en su soberano poder, Él limita la acción de Satanás. Él le marca la cancha. ¿Qué es lo que dice? Ahora el capítulo 2. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente, Dios le limita a Satanás el espacio en el cual él puede operar. Su acción. Y esto es interesante, hermanos, porque a veces como iglesia evangélica le hemos dado a Satanás un poder que él no tiene en realidad. A veces se nos ha presentado la vida cristiana y todo el tema espiritual como si hubiese una guerra o una batalla entre dos fuerzas, el bien y el mal, que están ahí peleando, gallito a gallito. A veces gana uno, a veces va el otro. Satanás y Dios.
¿Les suena eso de dos fuerzas juntas coexistiendo, peleando? El yin y el yang. Eso es más religión oriental que cristianismo. La fe cristiana, ¿qué nos dice? Que Satanás está vencido. Satanás está vencido. Y Satanás sabe que perdió. Eso es lo más llamativo. Satanás sabe que perdió. Por tanto, lo que él hace ahora son manotazos de ahogado, como se dice. Pero él ya perdió. Por tanto, el pueblo de Dios, la iglesia, es victoriosa. Porque Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Bien? Entonces, Satanás tiene poder ilimitado. Solamente Dios es todopoderoso, no Satanás. Pregunta, ¿quién gobierna el infierno? Es Dios, no es Satanás. Dios es quien gobierna el infierno. Bien, Dios también es quien entrega poder a los gobernantes. Juan, capítulo 19. ¿Alguien lo tendrá a mano? 19, del 9 al 11. Juan 19, del 9 al 11. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bien, entonces Juan 19, del 9 al 11, nos va a narrar la historia de Jesús con, ¿se acuerdan? Pilato, ¿cierto? Y fíjense cómo dice: entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Como que Pilato empezó a molestarse, a jactarse, así como: ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En aquella época, y también en los tiempos antiguos, se creía o estaba esta idea de que la autoridad era básicamente el representante de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, ser una autoridad también en ese contexto tenía que ver con sentirse poderoso y casi como Dios. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Fíjense lo que le responde, versículo... me perdí. 11, sí, versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A quién está haciendo referencia? ¿A quiénes lo entregaron? Puede ser Judas o los judíos o los religiosos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, hermanos, ninguna autoridad terrenal tiene más poder que Dios. Y por otro lado, toda autoridad terrenal es puesta por Dios. ¿Ya? Por tanto, todo poder que tengan las autoridades hoy en día es también voluntad del Señor y proviene de Él. Pero nadie puede jactarse o creerse ser Dios. Bien, entonces vimos que Dios puede crear con su palabra, Dios puede revertir la imposibilidad humana, Dios usa el poder para mostrar su poder y idolatría. Satanás tiene poder ilimitado y Dios es quien entrega el poder a los gobernantes, es lo que acabamos de ver. Pero veamos también sobre Jesús, cómo en Jesús también vemos su omnipotencia. Marcos 4, 37 a 39, Juan 2, 7 al 10. Si alguien lo tiene, que lo encuentre. Y otra persona que busque Mateo 8, 28 a 32. Marcos, ¿alguien lo tiene? Marcos 4, del 37 al 39.
Sí, por favor. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Ahí tenemos un caso del poder de Jesús, calmando la tempestad. Juan 2, 7 al 10, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús se caracterizó por hacer acciones milagrosas y en este caso convirtió el agua en vino. Y no cualquier vino, como dice el relato, era el mejor, del cual habían probado en aquella noche. Por lo tanto, Jesús también mostró su poder a fin de que también la gente viera y creyera. Mateo 8:28, ¿alguien lo tiene? Por favor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Bien. Esta historia es un poco bien particular. Nos muestra a unos personajes que estaban endemoniados y ¿qué hace Jesús? Libera, muestra también su poder, saca a estos demonios y estos demonios toman a unos cerdos, los cuales después se ahogan y mueren. Pero vemos nuevamente esta idea de que Jesús en su ministerio, él hacía muchos milagros, muchas acciones portentosas para mostrar su poder y que él era el Hijo de Dios. ¿Alguien tiene Juan capítulo 10? Que lo pueda leer, por favor, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, 17 y 18. ¿Sí? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Ya? Pero él tiene poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Jesús es el único hombre que ha tenido poder sobre la muerte. Tiene poder para tomarla, darla y dar vida. De hecho, eso es lo que hace con nosotros. Eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso. Pero fíjense cómo Mateo nos va a mostrar en el capítulo 26 cómo Jesús, sabiendo que era todopoderoso, no ocupó todo su poder. ¿Qué es lo que dice Mateo 26, 50? Si alguien lo tiene. Y Jesús le dijo,
amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sigue hasta el 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué nos enseña este texto? ¿Qué ocurre acá con Jesús? ¿Qué momento es este en la historia? ¿Cuándo lo arrestan? ¿Cuándo lo entregan? Cuando Judas lo traiciona y le da un beso. Pero ocurre algo interesante porque uno de los que estaba ahí trató de defenderlo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús reconoce el poder. Jesús está diciendo, si yo quisiera librarme de esto, yo lo haría, yo podría hacerlo. Podría orar a mi Padre y Él lo haría. ¿Pero por qué no lo hace? Exactamente, porque Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y de hecho eso es lo que dice el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bien. Mateo 28, 18 y 19, ¿lo conocen? ¿De memoria o no? ¿Se acuerdan o no? Mateo 28, toda potestad. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra labor como iglesia, como parte de la misión de Dios, descansa en eso, de que Dios tiene todo el poder. Y por eso Jesús dice, toda autoridad, toda potestad me es dada. Dado que yo tengo toda la autoridad, yo los mando ahora. Ustedes vayan, hagan discípulos en las naciones, bautícenlos. Nosotros actuamos sabiendo de que Jesús es soberano y tiene toda autoridad, tiene todo el poder. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando ya. ¿Cómo nosotros podemos entender esto para nosotros de la omnipotencia? Y quiero ir a Job, porque ciertamente el relato de Job nos va a mostrar esta idea de lo insignificante que somos ante el poder de Dios. Si usted lo busca, quiero que leamos Job, capítulo 38. Si alguien lo tiene, que lo encuentre. O sea, que lo lea. Capítulo 38 del 1 al 11. Job 38 del 1 al 11. Por favor. Job 38 del 1 al 11. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya
y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú hasta ahí? Sí, hasta muchas luego. gracias. Este texto, si alguien después me busca Job 42, ¿ya? Del 1 al 6, en este texto vemos cómo Dios habla con Job y le pregunta, y es como de una forma bien bonita y bien políticamente correcta, le está diciendo a Job, tú no eres nada ante mi poder. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo a través de la palabra creé las cosas? Cuando yo las llamé, ¿dónde estabas tú? Es interesante ese cuestionamiento. Cuando hoy en día muchos intentan rediseñar lo que Dios ha hecho o redefinir lo que Dios ha hecho, Dios les dice, ¿dónde estaban ustedes cuando yo hice todas estas cosas? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no tienen poder para eso. Yo sí tengo ese poder. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hoy en día el hecho de que hasta el día de hoy no podamos comprender qué hay más afuera de la galaxia, nos muestra también eso, nuestra incapacidad ante el poder de Dios. ¿Cuáles son los límites de la creación? ¿Cuáles son los límites del universo? No sabemos. Solo Dios lo sabe. Y eso es lo que Él nos dice. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo creé todo esto? El poder de nosotros no se compara al poder de Dios. Él es todopoderoso. Job 42, versículo 1 al 6. Mientras tanto, alguien busque Efesios 3:20. Otra persona busque 2 de Corintios 12:9. Otra persona busque Juan 10, 28, 29. Y otra persona busque Filipenses 3, 20, 21. Y con eso terminamos, ¿ya? Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo Job termina respondiendo después de ver y comprender en cierta medida el poder de Dios? Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Quizás muchas personas cuando se enfrenten ante Dios van a decir eso. Yo hablaba, yo hice, yo defendía aquellas cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Obviamente esto es de una perspectiva cristiana, Job. De oídas te había oído. Es como había escuchado de ti. Sabía que tú estabas. Más ahora mis ojos te ven. Cuando realmente somos confrontados ante el poder de Dios, ante este Dios omnipotente, podemos decir lo que dice Job. De oídas había escuchado de que tú tenías poder. Algo sabía de que tú tenías poder. Pero ahora te veo. Ahora mis ojos te ven. Y fíjense lo que dice Job después, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, estoy diciendo, no soy nada. No soy nada ante tu poder. ¿Creía yo conocerte? ¿Creía saber quién eras tú? ¿Cómo eras tú? No sé. No lo sabía. No soy nada ante ti. Y eso es lo que dice Job en este relato. Por tanto, hermanos, la omnipotencia de Dios nos hace humildes.
Conocer que Dios es omnipotente nos hace humildes. Efesios 3:20, ¿alguien lo tiene, hermanos? Que lo pueda leer. Otra persona busque 2 Corintios 12:9. Otra persona Juan 10:28-29. Efesios 3:20. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas gracias. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o concedemos. Fíjese cómo aquí Pablo conecta esta idea del poder de Dios, la omnipotencia de Dios, con las cosas que Él nos da, o cómo Él responde a nuestras oraciones, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por tanto, la omnipotencia de Dios nos hace vivir confiados, confiar en Él, porque nos da incluso más de lo que le pedimos, o mucho mejor de aquello que pedimos. 2 Corintios 12:9. Si alguien lo tiene, que lo lea. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se... Juan 10, usted. Ya, denlo ahora. Ya, voy de nuevo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense cómo aquí también actúa el poder de Dios. Este Dios todopoderoso, y Pablo lo puede decir en carne propia, que Él vivió la perfección o el perfeccionamiento de Dios a través de la debilidad. Por tanto, también la omnipotencia de Dios nos muestra eso, de que Él nos perfecciona. Él está con nosotros, nos guía, nos cuida. Y aquellas cosas quizás adversas que estamos pasando son para bien. No lo sabemos, pero el Señor en su poder lo está haciendo. Juan 10:28-29 y otra persona Filipenses 3:20-21. Juan 10. Juan 10:28. Ya, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién está hablando ahí Jesús? De nosotros. ¿Y qué está diciendo? Que Él tiene poder para darnos la vida eterna en primer lugar, pero para incluso garantizarnos o darnos seguridad. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solamente un Dios todopoderoso podría garantizarte eso. Si Dios no fuese todopoderoso, estaríamos ahí dudando incluso. Pero Dios es todopoderoso y Él nos cuida y nos tiene ahí en su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, no hay nadie que pueda hacerle frente a Dios. Y nadie puede arrebatarle de la mano de mi Padre. Entonces ahí nos queda la duda. El Padre, el Hijo, dos personas. Bueno, yo y el Padre uno somos, dice Jesús después. Bien, Filipenses 3:20-21 y terminamos con ese. Si alguien lo tiene, que lo lea. Filipenses 3. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Esa es otra versión, ¿cierto? Sí. Traté de seguirlo, pero me perdí. Pero muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de la humillación, o sea, del pecado, o este cuerpo mortal, para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué medio? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces la omnipotencia de Dios nos hace confiar en que seremos totalmente transformados.
y que todas las cosas serán transformadas. Bien, hermanos, vamos a concluir, vamos a terminar. Así que vamos a responder las 3 preguntas de forma rápida. En palabras simples, ¿cómo definimos la omnipotencia de Dios? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? ¿O cómo definimos la omnipotencia de Dios? De acuerdo a lo que vemos en la Biblia. ¿Ya? ¿Que no hay nada que Él no pueda hacer? ¿Algo más? ¿Ya? ¿No hay otro poder más grande que Él? ¿Algo más? Exactamente, también. Y su poder va en línea con sus propósitos. Y es lo que veíamos recién. Esto de la glorificación, de tener esa esperanza, es porque va acorde a su plan, a su esencia, a su ser, a lo que Él hace. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? ¿Qué nos enseña? Ya que este atributo actúa en unidad con los demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Ya, humildad y seguridad. Juan Carlos iba a decir lo mismo. La típica es. Iba a decir lo mismo. Bien. Exactamente, ¿no? En nuestra relación con Él es una relación humilde, porque no somos nada ante Él. Eso es lo que Dios le dice a Job. ¿Dónde estabas tú cuando creé todas estas cosas? Finalmente, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Cómo cambia mi relación con los demás? ¿Cómo cambia mi manera de vivir el saber que Dios es omnipotente? ¿Sí? Primero, con la humildad, que tenemos que aprender a ser humildes frente a los hermanos porque estamos bajo la misma condición ellos que uno. Y segundo, que tenemos que estar confiados en que Dios va a hacer todo lo que esté en su voluntad para ayudarnos a nosotros y sostenernos. ¿Ya? Bien. ¿Algo más? Claro. Y por ejemplo, el saber que Dios es omnipotente, ¿cómo eso me ayuda, por ejemplo, a aconsejar a alguien? ¿Ya? Porque si uno cree en un Dios que es omnipotente, evidentemente tu consejo va a ir en línea con eso. De llevar a que esa persona confíe y descanse en Dios, sabiendo de que Dios tiene ese poder. Pero si Dios no fuese omnipotente, si no tuviese ese poder, uno no podría dar ese tipo de consejos. Así como, no, quizás pueda, quizás no pueda. En realidad, la frase es si está o no en su voluntad. Ese es el punto. La soberanía de Dios, el poder de Dios, actúa también en relación con su esencia, con su voluntad. Y eso nosotros vemos con su omnipotencia. De que Él tiene todo el poder para hacer las cosas posibles. Y ese poder actúa conforme a su propósito. Por lo tanto, si Dios no ha cambiado una realidad en ti, teniendo el poder para hacerlo, no es porque Él sea malo o porque no tenga el poder, sino que no es su voluntad. Y eso es importante también enseñarlo muchas veces a otras personas. Y Natalia. Todopoderoso no puede coexistir con otros dioses en mi corazón, que Él es el Todopoderoso. Y eso lo vemos a través de toda la Escritura. Pero, por ejemplo, en Egipto, lo que tú nombrabas como Dios a través de las plagas, demuestra que Él está por sobre los ídolos de Egipto. Después, cuando los 3 jóvenes hebreos se enfrentan a Nabucodonosor y le dicen, nosotros no nos arrodillaremos frente a tus ídolos. Entonces, que hoy día... podemos ver que hay cristianos que creen que con solo creer en Dios es suficiente. Y creerlo a lo mejor de una manera muy
a lo mejor insuficiente o incorrecta, porque cuando entendemos este atributo, junto con todos los otros, nos damos cuenta que nuestro Dios todopoderoso no puede coexistir con otras ideologías, con otros dioses, con otras creencias, o con otras filosofías que buscan en otros poderes o en otras fuentes el poder. Exactamente. Y de hecho la fe cristiana es una fe exclusiva, por decirlo de alguna forma. Excluyente. Y creer en este Dios todopoderoso también tiene que llevarnos a eso. Y mientras te escuchaba me acordaba de las palabras de Jesús cuando dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, que tu temor no sea ese. Teme a aquel que puede matar o que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Quién es ese? Es Dios. O sea, ahí tiene que estar nuestro temor. El que tiene el poder para hacer todas las cosas. Bien, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar. Sí. ¿Qué le podemos responder? ¿Qué le podemos responder a una persona que no entiende esto de la omnipotencia? Que no es creyente, que no ha podido creer. ¿Qué le podemos responder si nos dice, o frente a lo que tú decías, esa persona nos dice, entonces si yo no he creído es porque Dios no lo ha querido, y es como que quede, como que no está, o sea, como que lo deje así como sin importancia. Como, chuta, ¿qué puedo hacer yo? Pues entonces si no ha ocurrido eso. ¿Cómo uno puede ser sabia y darle alguna respuesta bíblica? Qué buena pregunta. Es porque uno lo entiende, pero el del otro lado no lo va a comprender. Sí. Claramente el tema de lo que es la conversión y el conocer a Dios es un acto soberano que parte de Dios. O sea, es Dios quien da la fe, como dice Pablo, o somos justificados por la fe, lo cual es un don de Dios. Por lo tanto, claro, una persona quizás sacándose la excusa es que no, yo no creo y nos deja ahí. ¿Qué podemos hacer? Yo incluso ocuparía esa instancia para seguir evangelizando y ser catete. Y en eso también descansa la omnipotencia de Dios, en el sentido de que Él es tan poderoso que incluso podría, el último día de la vida de esa persona, salvarla. Por tanto, uno podría decirle eso en realidad. Sabes que puede ser que ahora no creas, pero yo voy a seguir orando por ti. Porque Dios puede cambiarte. Efesios 4:20, que uno no debe dejar de decirle las cosas como son en realidad. Exactamente, sí. Hermana Eva. Efesios 4:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder actúa en nosotros. Amén. Entonces, yo iría en esa línea de seguir orando, insistiendo, e incluso yo creo que hay que ser catete a veces, sobre todo aquellos que uno quiere y que abiertamente rechazan a Dios. Porque el poder de Dios también nos da esa garantía de que incluso hasta en la última instancia Dios nos puede salvar. Entonces, yo más que cuestionarme o presentar defensa, argumento, yo oraría por la persona. Y yo me esforzaría como cristiano, y es lo que vemos en la escuela dominical, ser una luz para esa persona. Y quizás con el tiempo, porque eso es lo maravilloso de la elección, es que no depende de nosotros. O sea, a final de cuentas no depende de nosotros. Uno por más que se preocupe, que haga cosas, al final la elección depende de Dios. Porque es por la fe y la fe es un don de Dios. Entonces uno puede confiadamente también descansar en ese soberano poder y seguir insistiendo. Orar, decirle, ¿sabes qué? Bueno, puede que tú no creas ahora, pero eso no quita de que yo te siga hablando de Dios. Eso no quita de que Dios en su poder te siga bendiciendo incluso. Entonces hay distintas formas de seguir tratando. Pero sí hay algo que yo quiero decirte, que
que el tema de la conversión no depende de nosotros. Por más esfuerzos que hagamos, no depende de nosotros. Eso lo hace Dios. Y lo hace en su tiempo. Y puede convertir incluso a la persona más pecadora, al homicida más terrible en la historia. Él puede hacerlo, porque Él tiene ese poder. Pero Él va a operar en sus tiempos. En su momento, en el lugar que Él quiera, a través de la persona que Él quiera también. A nosotros nos queda orar, pedir, rogar, seguir evangelizando, mostrando al Señor. Y Él va a orar en su momento. Así que yo haría eso al menos. No te puedo garantizar la fórmula, pero sí tenemos esa esperanza. Claro. Claro. Exactamente, sí. Jesús estaba en la cruz, cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate. Inmediato. Hoy Sí, pues. estarás conmigo en el paraíso. Si un hombre tan malo para nosotros, pero para Dios era lindo. Exactamente, sí. Bien, hermanos, vamos a terminar ya porque estamos pasaditos. Vamos a orar para concluir esta reunión. Señor, te damos las gracias en esta tarde por estar juntos, reunidos, por permitirnos seguir reflexionando en torno a tu poder, a este atributo, Señor, que es perfecto, esta omnipotencia, Señor, entendiendo de que tú actúas conforme a tu carácter, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a buscarte en humildad, a no pretender, Señor, ser como tú, a no pretender ser dioses, a no pretender redefinir las cosas, Señor, sino que someternos a tu verdad, someternos a tu palabra, a lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Te pedimos, Señor, que a medida que avancemos en este estudio, que podamos, Señor, cada vez más ser humildes, cada vez más reconocer, Señor, lo pequeño que somos ante ti, lo ínfimos que somos ante tu grandeza, ante tu, Señor, ante tu eternidad, ante tu grandeza, ante tu omnipotencia, Señor. Porque ciertamente cada atributo nos humilla, porque nos muestra que no somos como tú, Señor. Pero gracias porque te has dado a conocer. Y gracias, Señor, porque nos permites tener comunión contigo, a pesar de que muchas veces pecamos y fallamos, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.